Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este lunes 3 de febrero. Este fin de semana, México y Estados Unidos vivieron momentos de máxima tensión. Tras varias semanas de amenazas, finalmente Trump cumplió su promesa de anunciar formalmente aranceles del 25% a nuestro país. De inmediato, el gobierno mexicano comenzó a implementar lo que sería su plan de respuesta y fue esta mañana cuando la presidenta Claudia Sheinbaum logró conversar con Trump, logrando un acuerdo. ¿Cómo están? Ya vieron el tuit, ¿no? Está el equipo conmigo porque realmente esta es una labor del gabinete, de todo el equipo. Tuvimos una conversación con el presidente Trump. Le planteé que habíamos estado trabajando juntos en migración, que había resultados, y hablamos entonces del interés que tenía él y nosotros también de reducir el tráfico de fentanilo que se da de México a Estados Unidos y de otras drogas. Y finalmente pues llegamos al acuerdo que está en el acuerdo que se puso de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas y en particular el tráfico de fentanilo, y que nosotros le pedíamos que también ayudara a Estados Unidos, a nuestro país, para evitar el tráfico de armas de Estados Unidos a México, y estuvo de acuerdo en que pusiéramos este grupo de trabajo para hacer un plan de acción en el marco de nuestras soberanías que diera resultados. Le planteé siempre que queríamos que pusiera en pausa las tarifas desde el primer momento, los aranceles. Me preguntó que cuánto tiempo quería poner en pausa. Le dije, bueno, pues vamos a ponerlo en pausa para siempre. Y me dijo, bueno, pues ¿cuánto tiempo? Le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes y estoy segura que en este mes vamos a poder dar resultados. Decir que lo que logró hoy la presidenta pues es algo totalmente insólito. Si ustedes preguntaban ayer, pues esto era, no, ¿cómo? Esto es imposible, ¿verdad? Entonces, presidenta, yo sí te felicito. Es un orgullo tener a nuestra presidenta. El despliegue de la Guardia Nacional, ¿qué tanto implica para México en costos este despliegue en la frontera de esos elementos? Pues vamos a tener que mover elementos de algunos otros lugares hacia la frontera y reforzar pues de distintas maneras todas las zonas del país como lo tenemos ahora. De parte de usted, ¿se habló de este tema, este presunto involucramiento de su gobierno con el crimen organizado? ¿Se lo puso hoy en la mesa en esta llamada a Donald Trump? Pues miren, es evidente que eso que se había puesto en el acuerdo, pues ni modo que lleguemos a un acuerdo bajo esa circunstancia, ¿no? Entonces, evidentemente le dije, pues no estoy de acuerdo, presidente Trump, con esa idea que ustedes tienen y mejor pongámonos a trabajar, y pues fue lo que resultó, nos pusimos a trabajar. Muchas gracias a todos y a todas. Buenos días, nos vemos mañana. Sobre esto hubo reacción por parte de Donald Trump. Dijo que las negociaciones con México serán encabezadas por los secretarios de Estado Marco Rubio, del Tesoro Scott Bessent y de Comercio Howard Lutnick. Más tarde, desde el despacho Oval, mencionó que pese a que fue una conversación amistosa, el tema de los aranceles aún no está definido. With Mexico, we had a great talk with Mexico, and we had President Sheinbaum is a woman. I like her very much. We've had good relationships, but we have to stop fentanyl from coming in, whether I like somebody or not, and we have to stop the illegal aliens. And they've agreed to put in 10,000 soldiers permanently, like forever. Big incentive to do. Other than that, we've agreed to talk and consider various other things. We haven't agreed on tariffs yet. Pero esta pausa, la aplicación de los aranceles del 25%, no solo fue para México. Donald Trump también llegó a un acuerdo con Canadá. El primer ministro Justin Trudeau informó que esta suspensión tendrá una duración de 30 días. Entre los compromisos a los que llegó con Trump es reforzar su frontera
conjunta, desplegando helicópteros y 10,000 elementos, designó a un zar del fentanilo. Va a agregar también Canadá a los cárteles mexicanos a la lista de terroristas y creará una directiva de inteligencia centrada en el crimen organizado y fentanilo con una inversión de $200 millones. Gerardo Rodríguez, profesor de Seguridad Nacional de la Universidad de las Américas Puebla, buenas noches. ¿Qué te da a entender este acuerdo? Primero, vamos a analizarlo desde la parte de seguridad México-Estados Unidos y después nos vamos a lo de Canadá, Gerardo. Mira, lo que pide Estados Unidos es cooperación en materia de seguridad a México y a Canadá. Algo que es muy importante es que Estados Unidos tiene muy buena información de todo el tráfico de droga que proviene de China, que pasa sobre todo por la Columbia Británica y que llega a los Estados Unidos. Pero apenas hace unos minutos está saliendo información del Cato Institute, que es un think tank muy importante en Washington, donde afirma que más del 90% de los traficantes de droga son estadounidenses. Los que compran la droga entran a México, no tienen necesidad de tener visa, no tienen controles tan estrictos y son ellos los que están trasladando como mulas, ¿no?, esta droga de México hacia Estados Unidos. Así es que los aranceles pasan por cooperación en materia de seguridad México y Estados Unidos y es una ventaja. La verdad es que hay magníficas relaciones entre los ejércitos de los dos países. La Guardia Nacional hoy es una policía de corte nacional, no lo que era la extinta Policía Federal, Pedro. Hoy tenemos la posibilidad de mandar 10,000 elementos. Eso era antes una tercera parte de lo que le heredó Peña Nieto a López Obrador de la Policía Federal. Hoy hay más de 130,000 elementos de la Guardia Nacional que son perfectamente desplegables para el apoyo en tema de la frontera, fentanilo, pero también, y hay que decirlo con todas sus letras, apoyar al Instituto Nacional de Migración en los operativos para, pues sí, detener, revisar los papeles de todos esos migrantes indocumentados que quieren cruzar a los Estados Unidos de manera ilegal por nuestro país. Claro que se habló poco de ese tema, pero sin duda será una de las funciones primordiales que tendrá en este despliegue la Guardia Nacional. En ese sentido, y antes de pasar a Canadá, Gerardo, ¿cómo se va a poder evaluar, cómo se va a poder medir que se cumplió o no el cometido de estos 10,000 elementos en la frontera? Mira, hay un indicador del Instituto Nacional de Migración y de ICE, la Policía de Control de Migración de Estados Unidos, que son los contactos con inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Ya hemos visto que ha disminuido de manera considerable porque ya los migrantes están dejando de ir, de cruzar por México. Se ha reducido de manera sustancial este paso de indocumentados hacia Estados Unidos. También hay que decirlo, que muchos de estos paisanos centroamericanos y de más de 153 países que cruzan de manera ilegal por México se están guardando, ¿no? Probablemente para mejores tiempos para poder cruzar. Claro. Pero México tiene que mandar el mensaje. Donde no esté tan reforzada la frontera. Ahora, hablando de la frontera con Canadá, pero más en específico de este acuerdo y la declaración de los cárteles mexicanos como grupos terroristas, ¿qué implicaciones tiene esto, el que Canadá designe a los grupos como tal? Mira, Canadá está jugando su juego. Nos está sumando al discurso de los estadounidenses de que los cárteles de droga son muy violentos. Sí lo son, pero no son grupos terroristas. Es un juego político de Canadá que se ha visto probablemente más acorralado en términos políticos que México. Entonces, hay que entenderlo como una declaración política que no debemos dejar pasar desapercibido también, Pedro. Exactamente. Pues, Gerardo, qué gusto de verdad poder platicar contigo. Gracias por tu valioso tiempo. Encantado. Saludos, Pedro, desde Puebla. Tengo el gusto de recibir aquí en el estudio, de saludar a Daniel Becker, CEO de Banca Mifel, de Grupo Financiero Mifel, expresidente de la Asociación de Bancos de México. También, Daniel, bienvenido. Thank you, Pedro. Presidente todavía de la FELABAN, de la FELABAN, no, lo acabo de dejar hace un par de meses en Asunción, Paraguay. Que es la Asociación de Bancos. La Federación Latinoamericana de Bancos. De bancos en América Latina. Tendrá también, me imagino,
una participación muy importante bajo esta óptica. Daniel, hablemos de este acuerdo, pero visto desde la perspectiva económica. Tú eres un economista muy reconocido. ¿Cuál es tu análisis del acuerdo que se anuncia? Bueno, yo creo que primero lo que todos comprendemos y ratificamos es que la integración que tenemos México, Estados Unidos y Canadá no se puede romper en un día. Las cadenas de suministro, las cadenas de valor. ¿Tú sabías, Pedro, que hay piezas automotrices que pueden pasar 5, 6, 8 y 10 veces en la frontera? Y hay unas cadenas que están altamente integradas y me parece que lo que el presidente Trump quería es mandar un aviso para decir, señores, pónganse las pilas, ordenemos el país, generemos unos elementos que integren mejor a la región, porque tampoco creo que el presidente Trump, Pedro, quisiera o hubiera querido estas tarifas. Y te voy a dar un par de datos. El comercio entre México y Estados Unidos representa más de 700 mil millones de dólares anuales. Pasan más de 250 mil tráilers todos los días entre la frontera y en caso de que estas tarifas se hubieran llevado a cabo, a los consumidores americanos les hubiera costado alrededor de 0.8 de inflación adicional a la que ya tienen, que para la clase media de Estados Unidos es $13,000. Y Estados Unidos siendo una sociedad consumista me parece que no era una buena idea, pero creo que sí nos pone una advertencia que hay que hacer cosas en nuestro país. Las tarifas, los aranceles ha sido el arma preferida de Donald Trump al momento de negociar desde la primera administración. En este mismo espacio, la semana pasada, el viernes, decía Nathan Wolf, ex embajador de México en Singapur, este es un juego político. Donald Trump ni siquiera, él decía, considero que vaya a querer implementar los aranceles, es meramente un instrumento de presión. Ahora te pregunto a ti, Daniel, que nos acabas de compartir que justo sería un balazo en el pie para la propia economía estadounidense. El aplazarlo un mes, ¿es para seguir presionando o si le ves alguna intención de implementarlos? Yo creo que lo dijiste muy bien. Donald Trump, ¿qué fue antes de ser político? Era un empresario. Y fue un empresario exitoso, a su manera. Y entonces yo creo que él, si algo entiende, es de temas de negociación, ¿no? Entonces, cuando quieres mantener la cuerda tensionada, no eliminas no acabas de negociar, sino das un margen y permites que las cosas continúen y siempre te das una posibilidad de que si las cosas no salen como tú estabas previendo y si la negociación no acaba como tú quieres, siempre tienes esa salida. Entonces me parece, Pedro, que efectivamente tendremos un mes, pero eso no significa que este tema desde nuestro punto de vista haya terminado. No, en definitiva. Ahora, en este mes, ¿te preocupa de alguna forma que haya incertidumbre para el tema de las inversiones, que haya volatilidad? ¿Ves esto en el escenario? Mira, yo creo que volatilidad, a ver, ojo, el tipo de cambio de equilibrio, que el tipo de cambio de equilibrio es el tipo de cambio que en el mediano y largo plazo la oferta y la demanda se equilibran de forma adecuada entre dos países, está entre 19.80 y 20.20. Hoy el tipo de cambio, si mal no vi al final del día, quedó entre 20.35, 20.40. Entonces me parece que estamos muy cerca ya del intervalo del tipo de cambio de equilibrio. Sin embargo, no creo que la volatilidad se elimine del todo, porque en el camino vamos a ir sabiendo con más claridad y con más visibilidad qué es lo que el presidente quiere y veremos qué cosas se pueden cumplir y qué cosas no se van a poder cumplir, que también hay que poner eso. Tú ya dijiste quiénes van a ser los tres negociadores, son tres negociadores duros, el señor Rubio, pues de origen cubano, ¿no? Acá estar en Salvador con la intención de platicar con respecto al canal de Panamá, es decir, hay muchos elementos todavía en el tintero. Me parece que la volatilidad va a ser un tema que va a quedar, probablemente, sobre todo entendiendo la narrativa del presidente Trump. No creo que la volatilidad termine en el corto plazo, pero sí nos da un respiro muy importante. Oye, Daniel, te leía este fin de semana unas palabras que escribiste de respuestas que solo el tiempo revelará y me llamó la atención la última pregunta que haces. ¿De cuánto tiempo le tomará al bloque económico norteamericano reconstruir sus cadenas de suministro altamente interconectadas? ¿Ves primero, después de esto, la necesidad de reconstruirlas? No. Yo creo que lo que sí debemos de tener claro es que no se van a romper, salvo que pase algo verdaderamente dramático, que en realidad creo que... y fíjate, déjame hacer un pequeño paréntesis, Pedro.
me da la impresión que la presidenta Sheinbaum va a salir altamente fortalecida de este proceso, porque le da la oportunidad de resolver muchas cosas que se pueden resolver y que hay que resolver al interior del país, y eso te obliga también a que las cadenas de suministro no se vayan a romper. Llevamos desde 1994 con este tratado firmado, Pedro. ¿Tú te imaginas todo lo que se ha desarrollado e integrado? Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo se volvería a reconstruir estas cadenas de suministro y valor? Yo creo que jamás. No nos tocaría a ti y a mí verlo en nuestras vidas. Entonces creo que difícilmente se van a romper. Ahora, tampoco quieres que en el camino permanentemente haya amenazas para que se te vaya el tipo de cambio a 21.50 como sucedió ayer. Claro. Entonces creo que hay que generar las condiciones para que sea una relación mucho más suave, que permita este intercambio de forma más simple, menos dramática, digamos. Hay quienes han dicho a lo largo de estos días que es una buena oportunidad para diversificar y dejar de depender solamente de Estados Unidos, pero eso se ve imposible, ¿no? Incluso por la propia posición geográfica. Fíjate, y además, a ver, qué buen punto, Pedro. Fíjate, si tú sumas el bloque Canadá, Estados Unidos, México, el bloque vale 29 trillones de dólares. El siguiente bloque más importante es la Comunidad Económica Europea, que vale 18 trillones de dólares. ¿Dónde quieres estar? Y creo, Pedro, que dentro de estas cosas que vamos a negociar es una menor participación de China en México. ¿Por qué? Porque lo que creo que nadie tiene duda es que Estados Unidos y China están, por supuesto que en un tema de déficits comerciales, que Estados Unidos los puede aguantar durante un tiempo relativo, pero los puede seguir aguantando. Creo que hablamos más de una hegemonía como país militar y tecnológico. Y entonces creo que por eso el tema chino hay que cuidarlo con mucho cuidado. De Estados Unidos queriendo seguir teniendo el control, la hegemonía, ser geopolíticamente el que lidera en el mundo, ¿no? Ya por último, Daniel, ¿México saldrá bien librado, saldrá fortalecido de esto? Si capturamos el valor de este momento a partir de esta ventana que se nos abrió, y que la ventana es simplemente, creo que, Pedro, tú y yo tenemos la oportunidad de negociar bien, tenemos un mes, y si este otro mes lo hacemos, pero vayamos en el camino correcto para que este bloque se siga robusteciendo, porque queremos ser el bloque de mayor crecimiento en el mundo. Creo que México tiene hoy una oportunidad histórica que debe de aprovechar. Y la IP respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum. Por supuesto, la IP y la banca en particular, que es la que yo conozco, pues como tú sabes, con más de 1.2 billones de liquidez para acompañar programas de infraestructura, programas de carreteras, en fin, yo creo que hay mucho, y seguramente si me haces favor de platicar en otra ocasión, ya tendremos comunicación con este gobierno, estamos viendo algunos elementos. Creo que la banca tendrá un rol fundamental en esta nueva oportunidad para México. Daniel, pues qué gusto que te hayas dado el tiempo de estar con nosotros y en Puente también. Al contrario, es un placer y agradecido mucho de tu invitación, querido Pedro. Gracias, Daniel Becker. Y el que no quiso quedarse fuera de este tema arancelario fue el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien dijo que impondrá un arancel del 27% a todos los productos que importa el país desde México, aunque reafirmó su intención de firmar un tratado de libre comercio entre ambos países. Destacó que el actual comercio entre ambos representa grandes pérdidas para el país andino. Pues parecería que no sabe que el déficit es para México de menos 10.5 millones de dólares. Pero bueno, está en campaña Daniel Noboa y está pues intentando capitalizar y colgarse de la narrativa que sucede por Estados Unidos, pero hay una gran diferencia abismal entre la economía ecuatoriana y la economía estadounidense. Vamos a la pausa, regresamos. Le agradezco a Damián Cepeda, exdirigente nacional del PAN, Arturo Ávila, diputado federal de Morena y vocero de la bancada, y Braulio López Ochoa, integrante de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano, que estén con nosotros. Caballeros, bienvenidos. Pedro, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, qué gusto en saludarlos. Un gusto estar con ustedes. Pues vámonos ágil, que traemos varios temas de los cuales platicar. Comencemos por la respuesta que se tiene, el acuerdo ya entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump en torno a pausar por un mes estos aranceles del 25%. ¿Qué opinan de este acuerdo, Arturo? Me parece que es un gran acuerdo. Hay un enorme ambiente de unidad. Los sectores más importantes estratégicos de nuestro país han salido a respaldar a la doctora Claudia Sheinbaum. Las diputados, los senadores, las industrias,
Fíjate, hasta un ideólogo de la derecha, ¿no? Por ahí vi a Chumel Torres que decía, bueno, la verdad es que hay que reconocerle a la presidenta, ¿no? Ideólogo porque ya se les acabaron los pocos que tenían. Yo lo único que lamento es haber visto expresiones antes de la negociación de la doctora muy derrotistas, ¿no? Por ejemplo, este tuit que subió el presidente de Acción Nacional, Jorge Romero, en donde responsabilizaban de la tragedia que venía y que era culpa, por supuesto, de los gobiernos de Morena, que estaban involucrados con el crimen organizado. O lo mismo, ¿no? Este tuit también de Damián Cepeda, ¿no? Donde decía, es gravísimo el comunicado de Estados Unidos, ¿no? Lo que no le dijo a la gente es que ese comunicado de Estados Unidos, fíjate, qué curioso, ese comunicado de Estados Unidos, la única referencia cuando hace una referencia a la alianza supuesta con el crimen organizado es ni más ni menos que a Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón. Y es la página oficial de la Casa Blanca, ¿eh? Así es que me parece que por un lado tenemos, sí, un país unido en torno a una presidenta triunfadora el día de hoy y a una oposición completamente derrotada. Damián. Mira, más allá de este tipo de acusaciones, señalamientos, pues que se hacen siempre por los voceros de Morena cuando están desesperados, me parece muy grave lo que hemos vivido estos días, ¿no? Déjame empezar por lo general y ya al ratito en el programa vamos contestando uno a uno de los temas. La relación de México con Estados Unidos es un tema muy serio, que desgraciadamente Morena y sus voceros fueron minimizando. Yo todavía recuerdo aquí cuántas veces no escuchamos, no hombre, hay que fijarse en lo que dice y lo que hace, porque ya en el pasado nos amenazó y jamás se va a lograr. Y nosotros decíamos en muy buen tono, oye, hay que tomarse con seriedad esto, porque es un nuevo presidente Trump que llega con respaldo ciudadano, con mayoría en ambas cámaras, que está señalando claramente un problema real, que es el tráfico de fentanilo, que está costando documentadas 100,000 muertes en Estados Unidos, pero él habla de entre 250,000 y 350,000. Entonces yo lo dije más de una vez, nunca debió haber escalado esto, el gobierno se portó muy poco profesional. Me da mucho gusto que hoy se haya, digamos, pospuesto por un mes y ojalá y se pueda evitar permanentemente, ¿no?, este mal de los aranceles, porque haría un terrible daño a nuestra economía, pero nunca debimos de haber llegado a esta situación. ¿Pero qué pudo haber hecho antes el gobierno al no tener una certeza de lo que Donald hoy Trump está iba a hacer? haciendo? ¿Cuál era la solicitud desde el principio de Estados Unidos, tu principal socio comercial, al que le dedicas el 84% de tus exportaciones? Solo exportarle a Estados Unidos representa alrededor del 30% de toda la riqueza que se genera en México. Y cuando tú volteas la tortilla, lo que ellos nos venden a nosotros es el 1.2%. Lo dijimos muchas veces. Quisieron decir, no, pero no, es que la cadena y que no sé qué. O sea, es una realidad, son millones de empleos. Yo lo que digo es, por supuesto, jamás subordinación, coordinación. ¿Qué temas ponía en la mesa tu principal socio comercial? Tú pones el comercio, el tuyo es el comercio, es el interés. ¿El de ellos cuál era? Seguridad y migración. Migración de entrada ya está disminuyendo, es un tema de seguirte coordinando y haciendo un buen trabajo, que ahí ha habido resultados. Claro. El segundo tema era seguridad. Yo lo que decía, y digo hoy, ¿por qué tomas esto como una amenaza en lugar de como una oportunidad? Lo que deberías de querer es resolverle el problema de violencia a los mexicanos, el problema de inseguridad en México. Si además eso te ayuda a salvar millones de empleos, gran noticia, desarticulemos el crimen. ¿No quieren? Pues porque como dice el comunicado dirigido al gobierno de México actual, Genaro García Luna está en el bote. Si se estuvieran refiriendo a eso, pues ya se acabó el problema porque está en el bote. El gobierno de Estados Unidos le está diciendo, hechos, y aquí está. El comunicado dice, el gobierno de México... Aquí están los hechos, Genaro García Luna. Déjame hablar. ¿Ahí está? Déjame hablar. Genaro García Luna, el comunicado hechos. de Estados Unidos dice, el gobierno de México de Morena tiene una alianza intolerable con el crimen organizado. ¿Dónde dice de Morena? ¿Dónde dice de Morena? Déjame hablar, yo te dejé hablar. Qué mentiroso Yo te dejé hablar. Damián. Yo te dejé hablar. Tranquilo, no te pongas nervioso. Qué mentiroso En el siguiente párrafo, bueno, invito yo aquí a Milenio a que ponga el... No, espérate, eres muy mentiroso tú. Yo invito a Milenio, Pedro. Gobierno de Morena. ¿Qué tal si ponen en la pantalla el comunicado oficial? El comunicado oficial de la Casa Blanca. Por favor, no engañes a los mexicanos. Aquí está el anexo. Pero déjame terminar. El comunicado dice en un párrafo,
con fecha ahorita. 1, que el gobierno de México tiene una alianza con el crimen organizado. Y 2, dice que el gobierno de México le ha permitido tener zonas seguras a los cárteles para producir y transportar drogas. Eso dice. Muy bien. Entonces, caray, es muy delicado. Braulio. Pues Pedro, obviamente el reto es enorme. Creo que hoy sucedió algo correcto y hay que celebrarlo. Lo que sí hay que dejarlo muy claro, cuando se habla de unidad, es un cierre de filas por México, no es con Morena. La gente tiene que defender, obviamente, en este esquema patriótico, los derechos de las mexicanas y los mexicanos, justo entender los beneficios que tiene la relación comercial, y a eso se sumaron diputados y senadores de Movimiento Ciudadano. También entender que es un momento que requiere la máxima inteligencia. No basta únicamente la valentía, sino que se requiere de verdad un planteamiento inteligente. No es de bravuconadas el momento, es entender, y hoy se entendió, y esperemos que esas medidas que se pactaron en este acuerdo por un mes se mantengan. Y también decir que el llamado a la unidad requiere otros 2 puntos importantes, Pedro. Uno es la pluralidad, entender que el país es plural, que Morena tiene una sobrerepresentación en ambas cámaras y que realmente se busca estos acuerdos en un esquema de representar a todas las fuerzas políticas. También decir que desde Movimiento Ciudadano se ha insistido en una reunión interparlamentaria, es decir, que los distintos grupos parlamentarios tengan esta comunicación con los distintos grupos parlamentarios de Estados Unidos. Segundo, también mostrar congruencia. ¿En qué sentido? Dicen, es una violación al TMEC el tema arancelario, y es correcto. Lo es, y lo está haciendo Estados Unidos si ejecuta en un mes la amenaza que dijo. Pero realmente también Morena ha violado el TMEC muchas veces. La reforma al Poder Judicial, el tema, por ejemplo, de la separación del INAI, la reforma energética, están afectando acuerdos que Morena suscribió en el sexenio anterior y que realmente eran en beneficio del país. Y también demostrarlo con un combate al narcotráfico. Es increíble lo que está sucediendo en muchos estados del país. Es evidente, la gente está cansada. El claro ejemplo de Sinaloa, y se está buscando cuidar al gobernador porque es un gobernador morenista, en vez de responder a la gente que solicita su renuncia. Arturo. Mira, yo leo textualmente el tuit de Donald Trump. Acabo de hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue una conversación muy amistosa en la que ella aceptó enviar de inmediato 10,000 soldados mexicanos a la frontera que separa México de los Estados Unidos. Estos soldados estarán específicamente designados a detener el flujo de fentanilo, inmigrantes. Acordamos pausar de inmediato los aranceles previstos durante un periodo de un mes. Indicó que Marco Rubio y el secretario del Tesoro y el secretario de Comercio iban a estar en las negociaciones y que él personalmente estaría. Primero, si fuera cierta la afirmación que hizo ahorita, de manera muy irresponsable, de que hay un involucramiento del gobierno de Morena con el crimen organizado, claramente el presidente Trump no estaría hablando con la presidenta de México en estos términos. Segundo, el tuit de la Casa Blanca, ahí está. ¿Está claro? Poner el comunicado. El comunicado. Al que hacía referencia, ahí está. Comunicado, Damián Cepeda. A ver, ahí está, mire, 1, 2, 3, tercer párrafo. El primer punto que está abajo dice, en adición. A ver, ahí está abajo. Vamos a hacerle un poquito... Se los traduzco aquí en tiempo real. Aquí está. Y ahorita me refiero a lo que está diciendo Arturo. Dice, no, pues permítanme a mí leerlo textualmente para que sea un ente imparcial en esto. Mire, ya lo tienen traducido. Pues, ¿qué tal ese último punto? Mexicanas de narcotráfico tienen una alianza intolerable con el gobierno de México. El gobierno de México ha proporcionado refugios seguros a los cárteles que se dedican a la fabricación y transporte de narcotráficos peligrosos, que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis. Y pues bueno, esta alianza pone en peligro la seguridad nacional estadounidense. Debemos evitar la influencia de estos peligrosos cárteles, pero sí hay que decirlo. Pero no solo eso, sino abajo dice que han permitido el que tengan zonas seguras para producir y transportar drogas. Ese es el comunicado. Bueno, déjenme que hace el gobierno de Estados Unidos. Porque me tocaba mi participación. Yo estoy explicando, pues, estoy diciendo, fue mi afirmación. Tú dices que no. ¿Me dejas terminar? ¿Dijo o no dijo eso Estados Unidos? A ver, ahí está el comunicado de la Casa Blanca donde dice, aquí están los hechos. Y el hecho tiene que ver con Genaro García Luna. A ver, independientemente de eso, o sea, ellos son muy buenos para aventar ahorita. Pusieron aranceles ellos son muy buenos un señor ahorita. Que está en la cárcel, Arturo. ¿Puedo hablar o no? No más, es que es una pregunta pero ¿por qué no me dejas de hablar? sentido común. Yo te dejé hablar. El señor ese está en la cárcel. Bueno, entonces es un monólogo.
la ves? Si no nos Es un entiende, monólogo. termina A Arturo y luego México vamos le pusieron contigo, aranceles Damián. por un señor que está en la cárcel. Adelante, Arturo. Es que yo respeto los tiempos de Adelante. Damián. Entiendo que está desesperado, pues, ¿no? Porque nadie les cree. Pero déjame decirte algo bien claro. Que no anden aventando para todos lados, porque a lo mejor el gobierno de Estados Unidos se refiere al primer lugar, al gobierno que está en primer lugar en homicidios dolosos de Guanajuato. O a lo mejor se refiere al gobierno que está en quinto lugar en homicidios dolosos de Chihuahua. Ambos gobernados por Acción Nacional. Ojo, cuidado, hay que tener cuidado. Entonces, tiene que ir segundo a la tema cárcel. importante. Algo que me parece bien relevante es entender que además se logró que estos puntos que la gente está viendo, que son los puntos de venta de armamento, y que en el 75% de los casos donde hay decomisos de armas largas, están las ventas irregulares de armadoras de Estados Unidos. Me parece verdaderamente, yo cuando lo escucho, me viene a la mente nada más el momento histórico de 1847, cuando, fíjate, era el presidente Polk en Estados Unidos. Este presidente que invadió a México, que se quedó con la mitad del territorio mexicano. ¿Y qué crees? En ese momento, en 1848, el acuerdo, uno de los acuerdos, firmado por la totalidad de los conservadores, anexaron la mitad del territorio nacional a Estados Unidos. Esos son ellos, unos entreguistas. Estaban festejando la tragedia. Los veías por todos lados. Estábamos discutiendo en la Cámara de Diputados la ley de vivienda. Imagínate tú, Muy bien. el carácter de estos cuates de subirse a tribuna después de haber estado asociados, los únicos que tienen comprobado que se asociaron con el cártel de Sinaloa, andar diciendo ahora, es que ustedes tienen nexos con el crimen. Imagínate lo ridículo. Bueno, muy bien. Yo simplemente, o sea, por todas las maromas que se quieran dar, no le va a quitar el hecho de que, cuando menos en los años que tengo de vida, nunca había visto yo una acusación del gobierno de Estados Unidos directa al gobierno de México diciéndole, tú tienes una alianza con el crimen organizado y tú los estás protegiendo. Pero no es la primera vez que lo dicen, ¿no? Pero esa es la gravedad del asunto. Yo esperaría de mi gobierno, ahorita que se juntaron, ¿qué pasó? Pues ¿dónde está la aclaración? ¿Dónde está que se retracten? O sea, de la acusación tan seria. ¿Qué me parece que ha pasado? Que es evidente. Y mira cómo yo sí voy a tomar ciertos temas. Claro que el tema del exsecretario de Seguridad Pública le hizo muchísimo daño a este país y se tiene que refundir en la cárcel. Lo metió a la cárcel Estados Unidos, de hecho, no México. Lo increíble es que en México no se haya abierto una investigación profunda de todas las personas que colaboraron con él, porque siguen tomando decisiones hoy en el gobierno actual. ¿O a poco el señor solito le entregó las cuestiones al crimen organizado? Después agarraron al secretario de la Sedena. ¿Y quién fue a cabildear para sacarlo? El gobierno de Morena. ¿Por qué? Me pregunto yo. Después vienen las acusaciones directas al gobernador de Sinaloa. Hay un video de la Fiscalía de Sinaloa que editaron para hacer ver que un diputado lo habían matado en una gasolinera. La Fiscalía Nacional de Morena dice que eso está editado. Y sin embargo siguen protegiendo al gobernador. Van allá a juntarse la plenaria regional de la circunscripción. Siguen sin quererlo llevar a justicia. En Tabasco, el gobernador actual de Morena está señalando al secretario de Seguridad del gobierno anterior de Morena, de ser la cabeza de las bandas delincuenciales. Y no hacen nada. Entonces, creo que es evidente para todos que hay un pacto a diferentes niveles de gobierno. Y no estoy diciendo que la presidenta va entrando. No tengo por qué señalar, no tengo ninguna evidencia. Pero es obvio que el crimen organizado ha ido tejiendo alianzas con distintos niveles de gobierno. Yo que quisiera ver hoy una iniciativa nunca antes vista en México para romper ese pacto. Y que del color que sea, de Morena, del PRI, del PAN, de MC, sin partido, me vale cacahuate. Al que esté metido con el crimen organizado, lo tienen que meter a la cárcel. Eso es lo que los mexicanos esperamos del gobierno. No por exigencia de Estados Unidos, por exigencia de los mexicanos que están matando. Muy bien. ¿Quiere responder de forma breve antes de pasar con Braulio? No, a ver, decir con toda claridad. Nosotros compartimos la idea de que quien es responsable de un delito sea castigado. El tema es que ellos están acostumbrados a acusar sin pruebas, diestra y siniestra.
Hasta este momento, la única persona que tiene una sentencia, la única persona que tiene una sentencia y que está además condenado, se llama Genaro García Luna. Y dice qué bueno, pero se le olvida cuando era diputado local en Sonora que nunca hizo ningún señalamiento. Damián es así, bueno, antes Oye, de que entremos al tema personal. Damián es así. Oye, Damián es cuando le conviene, entonces los critico. Cuando no, entonces no los critico. A ver, ya esto se fue al tema personal. Déjame ir con Braulio. Nomás para aclarar a quien está escuchando. Lo juzgaron en 2022, ¿no? O sea, en el momento que lo juzgaron, muy fuertes, en el momento que lo juzgaron, como ahorita, yo levanté la voz. Pero ¿sabes quién sí lo conocía muy bien? Déjame y te contesto. ¿Sabes quién sí lo conocía muy bien? Porque yo no lo conocía. ¿Quién lo conocía pero muy bien? el actual secretario de Seguridad Pública del gobierno de Morena trabajaba con él. Entonces, ¿por qué no le preguntas? Trabajaba con él. Trabajaba con él. Esa afirmación trabajaba en el gobierno. Lo conocía. Trabajaba en el gobierno. Arturo. No trabajaba en el gobierno. Siendo un mentiroso. No trabajaba en el gobierno. A ver, caballero, si no trabajaba con él. ¿Y eso lo conocías? Yo no. ¿Conocías a Felipe Calderón? No. ¿Saludaste alguna vez a Genaro García Luna? Damián y Arturo. Ok, córtenles el micrófono, por favor, ambos. Por favor. Córtenles el micrófono. Vamos con Braulio. Adelante, Braulio. Pero también no hay que dejar de lado una cosa muy importante en el acuerdo. El acuerdo establece que tienen que ir 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera. Eso pasó ya con Marcelo Ebrard en el gobierno de López Obrador y mandaron 7,000 elementos al sur del país. Y de verdad hicieron una cantidad de violaciones de derechos humanos mencionadas por muchísimas asociaciones civiles. Y en este caso, por ejemplo, el Centro PRO ha hecho muchísima mención de que se tienen que hacer controles civiles respecto de esta medida. Recordemos que el hecho de los aranceles es muy benéfico. No hay que dejar de ver que hay elementos como este que sí ponen en grave situación a muchos migrantes que pasan por el país. Y repetimos, la unidad va por la defensa de las personas mexicanas, sean que estén en el país o que estén en el exterior, y también por las personas migrantes que transcurren por este país. Pedro. Antes de continuar, solo me gustaría pedirles, por favor, que hagamos caso. No se entiende. De nada les sirve estar peleando cara a cara, diciéndose, interrumpiéndose, porque no se entiende nada. Entonces, con la pena, pero a la otra les vamos a cortar el micrófono, vamos a quedarnos con Braulio o con quien esté hablando. Entonces, les pedimos, solo respeten ese aspecto. A ver, nos queda otra intervención más. Arturo, adelante. Les quiero preguntar a los tres. Viene en un mes, entonces, este plazo que se cumple. ¿Cuál es la forma de medir si México cumplió o no cumplió con lo que se estipuló? Yo creo que hay varios acuerdos. Uno de ellos, y es un acuerdo porque lo menciona el propio Donald Trump, dice un deal, y un deal involucra a dos partes, ¿no? Por un lado, hay un acuerdo del presidente Trump de buscar mecanismos para reducir el ingreso de las armas. Esas que han armado a los mexicanos y que inició justamente en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa con el operativo Rápido y Furioso. El segundo tema importante, debe de haber acciones contundentes. Una, para evitar el tráfico de fentanilo, que México ya lo está haciendo. Nosotros hicimos, por cierto, reformas a la Constitución que ellos votaron en contra, para que fuera prisión preventiva oficiosa. La votó el PAN en contra, hay que decirlo con todas las palabras. El segundo tema importante es nosotros ya modificamos la ley para tener resultados en materia de seguridad distintos, es decir, poder integrar a las carpetas de investigación elementos que otorga la Guardia Nacional, inteligencia, investigación, y los resultados se están viendo. Hay disminución en homicidios dolosos y en todos los delitos, incluyendo incluso el narcomenudeo. Damián. Mira, me parece que estamos en una crisis autogenerada y por eso he tenido yo esos mensajes. Yo sí creo que esta era una crisis evitable y creo que es responsabilidad del gobierno. Me parece que finalmente están haciendo lo que tenían que haber hecho. Creo que en lugar de haberlo minimizado por tantos tiempo, perdieron meses muy valiosos pensando en que no iba a pasar. Debieron de haber identificado el verdadero interés genuino, legítimo de cada lado. El nuestro es acceso al principal mercado de consumo del mundo. Ya decía ahorita, 84% de las exportaciones, millones de empleos dependen de ello. El suyo es seguridad. Para mí, hoy México vive la peor crisis de inseguridad en su historia. Nunca había habido tantos muertos como hoy. Tenemos que resolver ese problema por el bien de los mexicanos, no nos los tiene que pedir nadie. Si además de poder pacificar a tu país, eso logra cuidar los millones de empleos que derivan de la relación comercial, creo que es una gran oportunidad. Pero hoy la presidenta lo que tiene que hacer es romper con ese pasado de muchos partidos, pero incluido el suyo, que han protegido al crimen organizado. Es momento de desarticular al crimen organizado y garantizarle paz a los mexicanos por México,
no porque se lo pida nadie. Braulio, breve, por favor. Pues mostrar básicamente congruencia en el combate, con seriedad en el combate al narcotráfico, y también decirlo, hacen un llamado constante a la pluralidad, pero siguen enfrentando. Y la verdad hay un tema importantísimo para la estabilidad y la fortaleza del país al exterior, que es la reforma al Poder Judicial. Si se dieran cuenta de ello, si cuidaron justo las instituciones mexicanas, nos fortalecería a todos. Fue un proceso, dicen, inédito, es un proceso totalmente improvisado, se está viendo ahorita con unas tómbolas terribles, y la verdad afectando los derechos de mujeres que son juzgadoras, magistradas, que les costó muchísimo llegar a ese lugar y ya están ahí y las quieren correr a todas. Pues caballeros, vamos a seguir platicando la siguiente semana, si nos lo permiten. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muy buenas noches. Y bueno, también nosotros nos despedimos sin antes agradecerle que nos haya brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.